lugares en este mundo donde el dolor humano se ha cristalizado, donde el sufrimiento ha impregnado cada centímetro de piedra y mortero hasta convertirse en algo casi tangible. Te invito a que me acompañes esta noche a uno de esos sitios malditos. Pero debo advertirte, lo que estás a punto de escuchar podría perseguirte mucho después de que apagues tu pantalla y creas estar a salvo en la oscuridad de tu habitación. ¿Alguna vez has sentido que te observan en la oscuridad? ¿Que algo o alguien respira justo detrás de ti, tan cerca que puedes sentir su aliento gélido en tu nuca? Esa sensación de vulnerabilidad absoluta, de estar expuesto a lo desconocido sin ninguna protección. Así me sentí la primera vez que crucé las puertas del infame Palacio Negro de Lecumberri, un lugar donde las pesadillas cobran vida y los muertos se niegan a descansar. Corría el año 2018 cuando me uní a un grupo de investigadores paranormales para documentar las energías residuales de la antigua prisión más temida de México. Lo que comenzó como un simple proyecto de documentación histórica se convirtió en la experiencia más perturbadora y transformadora de mi vida. Una experiencia que me ha dejado marcado, tanto física como espiritualmente. Lecumberri no es solo un edificio, es una bestia de piedra que se alimenta del sufrimiento humano, un monstruo arquitectónico cuya hambre nunca ha sido saciada. Inaugurada en 1900 como una prisión modelo que pretendía reformar el sistema penitenciario mexicano, rápidamente se transformó en un infierno terrenal donde la crueldad humana no conocía límites. Sus pasillos radiales, diseñados para vigilar constantemente a los presos desde un punto central, parecen tentáculos que se extienden desde un núcleo maligno, como una araña gigantesca esperando atrapar a sus víctimas en una red de desesperación. Aquella noche de marzo, el aire se sentía denso, cargado de una electricidad extraña que hacía que el vello de mis brazos se erizara constantemente. El cielo estaba despejado, pero una bruma inexplicable rodeaba el edificio, como si la propia estructura exhalara los suspiros de quienes habían muerto entre sus muros. Nuestro guía, un antiguo guardia llamado Manuel, nos condujo por los pasillos principales con una familiaridad inquietante. Su rostro envejecido y curtido mostraba las cicatrices emocionales de haber trabajado allí durante décadas, testigo silencioso de atrocidades que ningún ser humano debería presenciar. En estas celdas, nos dijo señalando una sección particularmente oscura, donde la luz parecía ser absorbida en lugar de reflejada, encerraban a los presos políticos, estudiantes, periodistas, activistas, cualquiera que representara una amenaza para el sistema. Muchos entraban, pocos salían con vida, y los que lo hacían nunca volvían a ser los mismos. La historia oficial dice que Lecumberri cerró sus puertas como prisión en 1976, para convertirse años después en el Archivo General de la Nación, un lugar donde los documentos históricos reemplazaron a los prisioneros y los investigadores a los guardias. Pero lo que no cuentan los libros de historia, lo que se susurra en los pasillos cuando las luces se apagan, es que algunos prisioneros nunca se fueron. Sus almas quedaron atrapadas en un limbo eterno, condenadas a revivir sus últimos momentos de agonía una y otra vez. Mientras avanzábamos por el Crujíase, el pasillo donde se alojaban los presos más peligrosos, sentí un frío repentino que me caló hasta los huesos. No era el frío natural de una noche de marzo en la Ciudad de México. Era algo más invasivo, como si alguien hubiera abierto una ventana directamente a mi alma y estuviera husmeando en mis pensamientos más íntimos, en mis miedos más profundos. ¿Lo sientes?, preguntó Sofía, nuestra medium, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas por el miedo. Están aquí, nos observan,
nos evalúan. El equipo de detección electromagnética comenzó a emitir pitidos erráticos, como un corazón a punto de sufrir un infarto. Las luces de nuestras linternas parpadearon, debilitándose momentáneamente antes de volver a la normalidad, y entonces lo escuché, un susurro, tan cerca de mi oído que podía sentir el aliento frío contra mi piel. Ayúdame, no pertenezco aquí, me encerraron injustamente. Me giré bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío, las celdas abiertas y oxidadas, y las miradas confundidas de mis compañeros que notaron mi sobresalto. Manuel nos contó entonces sobre Javier Méndez, un estudiante universitario de 22 años detenido durante las protestas estudiantiles de 1968. Oficialmente, se suicidó en su celda, ahorcándose con sus propias sábanas. Extraoficialmente, fue torturado durante días, sometido a descargas eléctricas, ahogamiento simulado y golpizas brutales hasta que su corazón, joven y fuerte, simplemente no pudo más. Su celda estaba justo aquí, señaló Manuel, deteniéndose frente a un espacio reducido donde apenas cabía una cama estrecha y un inodoro metálico oxidado. Dicen que en las noches de luna llena se pueden escuchar sus gritos pidiendo por su madre, y a veces los guardias nocturnos han visto a un joven con el uniforme de preso caminando por este pasillo, solo para desaparecer al doblar la esquina. Decidimos instalar nuestro equipo en esa celda, cámaras térmicas para detectar variaciones de temperatura, grabadoras de audio de alta sensibilidad, detectores de movimiento y campos electromagnéticos, todo dispuesto meticulosamente para capturar cualquier evidencia de actividad paranormal. Nos sentamos en círculo en el suelo frío de la celda, las luces apagadas, solo iluminados por la débil luz roja de nuestros equipos de monitoreo. Sofía inició una sesión de contacto, cerrando los ojos y entrando en un estado de concentración profunda. Si hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros, estamos escuchando. No tengas miedo, solo queremos conocer tu historia. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso propio, como si el aire se hubiera convertido en algo sólido que presionaba contra nuestros tímpanos. Y entonces la temperatura descendió bruscamente, 10 grados en cuestión de segundos, un cambio tan drástico que nuestro aliento comenzó a condensarse frente a nosotros en pequeñas nubes fantasmales. La grabadora comenzó a emitir sonidos. No era estática común, sino algo más estructurado. Entre el ruido, palabras apenas distinguibles. Sigo aquí, encerrado. No me deja irme. Carlos, nuestro técnico de audio, palideció visiblemente incluso en la escasa luz. No está reproduciendo nada, susurró con voz temblorosa. La grabadora está en modo grabación, no reproducción. Está captando esas voces en tiempo real. Un golpe seco resonó contra la pared, haciendo que todos saltáramos. Luego otro, y otro más, como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado con puños desesperados. Pero no había otro lado. Era un muro exterior, sólido, de casi 1 metro de grosor. La cámara térmica mostró entonces una figura humanoide, de pie en la esquina de la celda. Una silueta azul brillante en contraste con los tonos rojos y amarillos del ambiente. No se movía, solo observaba. Su forma era la de un hombre joven, delgado, con lo que parecían ser contusiones en su torso y rostro. ¿Quién eres?, preguntó Sofía con voz temblorosa, extendiendo una mano hacia la figura como ofreciendo ayuda. La figura pareció inclinarse hacia adelante, como si quisiera acercarse a nosotros.
dio un paso, luego otro, y entonces todas nuestras baterías se agotaron simultáneamente. Cámaras, grabadoras, detectores, linternas, todo apagado, oscuridad total. En la negrura absoluta sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. No era la mano de ninguno de mis compañeros. Estaba demasiado fría, demasiado rígida, como la mano de un cadáver recién sacado de la morgue. Intenté gritar, pero mi voz no respondía, como si alguien hubiera cortado la conexión entre mi cerebro y mis cuerdas vocales. Paralizado por un terror primario, ancestral, solo podía sentir cómo aquella presencia se inclinaba sobre mí, acercándose a mi oído. No todos fuimos prisioneros, susurró una voz rasposa, como si las cuerdas vocales que la producían estuvieran dañadas por años de gritar órdenes. Algunos fuimos carceleros y nunca nos fuimos. Este es nuestro dominio eterno. La luz de emergencia de Carlos parpadeó débilmente, iluminando momentáneamente la celda vacía. La presencia había desaparecido, pero el frío persistía, como una marca indeleble de su visita. Manuel nos encontró minutos después, pálido y agitado, como si hubiera visto un fantasma. Quizás lo había hecho. Tenemos que irnos, insistió con urgencia. Ahora, no es seguro permanecer aquí después de la medianoche. Mientras recogíamos apresuradamente nuestro equipo, con manos temblorosas y respiraciones entrecortadas, Manuel me confesó algo que heló mi sangre más que cualquier fenómeno paranormal que hubiéramos experimentado. No debí traerlos a esta sección. Fue un error. Esta era la zona de interrogatorios especiales. Lo que sucedía aquí, ni siquiera los otros guardias lo sabían. Había un código de silencio. Quienes hablaban desaparecían. En el camino de salida, pasamos por un área que no habíamos visitado antes. Un pasillo estrecho, más oscuro que el resto, que conducía a una puerta metálica oxidada con un pequeño visor a la altura de los ojos. Manuel aceleró el paso, evitando mirarla, como si el simple hecho de reconocer su existencia pudiera invocar algo maligno. ¿Qué hay ahí?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad morbosa, esa parte de nuestra mente que nos empuja a mirar accidentes en la carretera o videos perturbadores en internet. Su respuesta fue apenas audible, un susurro cargado de vergüenza y miedo. La sala de los espejos. Mejor no preguntes. Hay cosas que es mejor no saber. Pero ya era tarde. Mi mente ya había sido infectada por la curiosidad. Ese parásito intelectual que no te deja descansar hasta que obtienes respuestas. Esa noche, en la supuesta seguridad de mi hogar, investigué sobre la misteriosa sala de los espejos, mencionada por Manuel. Lo que descubrí en viejos periódicos digitalizados y testimonios de sobrevivientes me quitó el sueño durante semanas. Era una cámara de tortura psicológica, diseñada no para extraer confesiones, sino para quebrar el espíritu humano. Una habitación completamente recubierta de espejos, donde los prisioneros eran encerrados durante días, a veces semanas, obligados a enfrentarse a su propio reflejo mientras les privaban de agua y comida. La iluminación, siempre encendida, nunca permitía distinguir el día de la noche. El aislamiento sensorial, combinado con la visión constante de sí mismos deteriorándose, llevaba a muchos al borde de la locura. Algunos terminaban autolesionándose, incapaces de soportar la visión constante de su propio sufrimiento, intentando destruir los espejos con sus propias manos, destrozando sus nudillos hasta el hueso. Pero lo más perturbador, lo que me hizo cuestionar mi propia cordura y la realidad de lo que habíamos experimentado,
fue encontrar el nombre del creador de aquella sala, Manuel Vega, jefe de seguridad de Lecumberri entre 1960 y 1972, conocido entre los presos como el Carnicero por su crueldad refinada y metódica. El mismo Manuel que nos había guiado esa noche. Intenté contactar con mis compañeros para compartir mi descubrimiento, pero uno a uno fueron desapareciendo de mi vida como piezas de un rompecabezas que alguien estaba desmontando metódicamente. Sofía dejó de responder llamadas y mensajes. Su perfil en redes sociales permanecía activo, pero sin actualizaciones. Carlos se mudó sin dejar dirección ni contacto, según me informó su casero. Y el resto del equipo simplemente se desvaneció, como si nunca hubieran existido. Regresé a Lecumberri una semana después, decidido a confrontar a Manuel, a exigirle respuestas sobre quién era realmente y qué había sucedido aquella noche. El guardia de seguridad en la entrada me miró confundido cuando pregunté por él, como si le hubiera hablado en un idioma desconocido. ¿Manuel Vega? Imposible, señor. Manuel Vega falleció hace 15 años. Fue el último guardia de la época de la prisión que trabajó aquí como guía ocasional para investigadores. Sufrió un ataque cardíaco en la antigua sala de archivos, precisamente en lo que antes era la crujía C. Mi sangre se congeló en mis venas. Pero él nos guió la semana pasada. Estuvimos aquí, en una investigación paranormal. El guardia frunció el ceño, visiblemente incómodo. No ha habido investigaciones paranormales autorizadas en este edificio en los últimos 3 años, señor, y definitivamente no la semana pasada. El archivo estuvo cerrado por renovaciones. Me mostró una fotografía antigua enmarcada en la pared, parte de una exhibición sobre la historia del edificio. Era una imagen del personal de la prisión, fechada en 1965. Y ahí estaba él en primera fila, con su uniforme impecable y una mirada fría que parecía traspasar el papel fotográfico. Manuel Vega, exactamente como lo habíamos visto aquella noche, sin un día más, sin un día menos. Desde entonces, las pesadillas no me abandonan. Sueño con pasillos interminables que se estrechan hasta asfixiarme, con celdas que se cierran solas tras de mí, con susurros que me llaman por mi nombre desde las sombras. Y cada noche, justo antes de despertar empapado en sudor frío, veo el rostro de Manuel sonriéndome desde el otro lado de un espejo, sus ojos vacíos prometiéndome que pronto nos reuniremos de nuevo. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho el tintineo de llaves, como si alguien estuviera abriendo una cerradura antigua, y en las superficies reflectantes, por el rabillo del ojo, creo ver una figura que me observa, una figura que lleva un uniforme de guardia de prisión y me mira con una mezcla de diversión y hambre. Hace 3 días encontré algo debajo de mi almohada, un pequeño trozo de papel amarillento, doblado cuidadosamente. Al abrirlo, mi corazón casi se detiene. Era una nota escrita a mano con una caligrafía anticuada. Te espero en la sala de los espejos. Tienes una celda reservada. MB. Esa misma noche, desperté sobresaltado a las 3:33 de la madrugada. Esa hora maldita en la que el velo entre mundos se adelgaza. Frente a mi cama, perfectamente visible en la penumbra, estaba Manuel. No como lo habíamos visto durante nuestra visita, sino como aparecía en aquella fotografía de 1965. Joven, fuerte, con una mirada depredadora. En su mano sostenía un manojo de llaves antiguas. «Es hora», dijo simplemente, su voz resonando no en mis oídos, sino directamente en mi mente. «Los espejos te esperan. Te cuento esto como advertencia, como mi último testimonio antes de lo inevitable. Hay lugares en este mundo
donde el mal persiste mucho después de que los vivos se hayan marchado. Lecumberri es uno de ellos. Sus muros contienen más que documentos históricos, guardan almas atrapadas entre dos mundos, almas que buscan compañía en su tormento eterno. Y si alguna vez visitas el Archivo General de la Nación, ese elegante edificio que oculta un pasado de horror bajo su fachada cultural, y sientes una presencia detrás de ti, no voltees, no mires atrás, no respondas si escuchas tu nombre susurrado en un pasillo vacío, porque podría ser Manuel, buscando a alguien nuevo para su colección de almas perdidas, alguien que ocupe la celda que tiene reservada para ti en su prisión eterna. O peor aún, podría ser que ya te haya elegido y solo estés viendo tu propio reflejo, atrapado para siempre en la sala de los espejos, condenado a observar cómo tu humanidad se desvanece día tras día mientras Manuel observa y sonríe desde las sombras. Esta noche, mientras escuchas mi historia, quizás sientas un escalofrío recorrer tu espalda. Quizás sientas que alguien te observa desde un rincón oscuro de tu habitación. No es paranoia, es instinto de supervivencia, porque al compartir esta historia contigo, he creado un puente, un canal por el que las entidades de Lecumberri pueden extender su influencia. Y si esta noche, cuando te mires al espejo antes de dormir, ves por un instante otra cara superpuesta a la tuya, una cara con ojos vacíos y una sonrisa cruel, sabrás que Manuel ha encontrado su próxima víctima. Yo ya he aceptado mi destino. Las llaves tintinean cada vez más cerca. Los espejos de mi casa muestran reflejos que se mueven cuando yo estoy quieto. Y anoche encontré en mi teléfono un mensaje de texto enviado desde el número de Sofía, desaparecida hace meses. Te estamos esperando en la sala de los espejos. Hay espacio para uno más. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Deja tu comentario contando si conoces más sobre el Palacio Negro de Lecumberri o si has tenido alguna experiencia paranormal en lugares con historia oscura. Nos vemos en el próximo video.